Cuando logramos que el tutor entienda la situación, porque al final eso es, nosotros no solo tratamos animales, no es solo eso, nosotros tratamos con una familia por completo. Los colegas que entienden eso, la verdad que logran tener la satisfacción del ejercicio profesional, que hoy en día es lo que nos pasa a nosotros como equipo. Logramos sacar adelante familia a través del bienestar de las mascotas. María Paz, es tremendamente siempre educativo estar contigo, generar estas conversaciones, sobre todo que invitan a las familias, a la comunidad a hacerse parte de la concientización también del cuidado de nuestras mascotas. Vamos a revisar tus redes sociales también, Felta Mascot, que ofrece servicios integrales para mascotas, para tus familias y donde tienen muchos servicios, Conci. Así es, Pam, la invitación extendida a poder escribir, ¿cierto? Y dejarse guiar por los mejores ¿cierto? En este aspecto de poder encontrar esta medicina y especialidades necesarias para nuestras mascotas, entregarles todo lo necesario también en el día a día y para poder prevenir también ciertas patologías a través, ¿cierto? De todo el trabajo que van realizando. Aquí tenemos entonces las redes sociales para que desde ya ustedes puedan seguir a Delta Mascote y formar parte de esta gran familia de especialistas. Oye, me da risa, Conci, porque yo siento que ¿cómo se llamaba? Ella se llama Dori. La Doris es la cara de día lunes. Mire, cara de día lunes, sí, Doris. Sí, Doris, cara de día lunes. ¿Dónde está la camarita? Y el Tore, el cara de viernes. Sí, de sábado en la noche. Mira, ahí está, cara de día lunes. Día lunes. Vamos, día lunes. Oh. Ella es así, es súper tímida, muy dócil. Es como, me recuerda esta película, vamos a apoderarnos del mundo, vamos a conquistar al mundo. Sí, muy dócil, una de las razas que más sufre, así que familia, a cuidarlos. Sí. Quiero igual invitarlos a que, si es que nos sigan apoyando con #LeyValentín, ¿cierto? Para protección también de los animalitos, los sistemas de seguridad para todos en la familia de la casa. ¿Y el cara de día viernes? ¿Dónde está el cara de día viernes? Aquí está el cara de día viernes. Aquí está nuestro querido Thor, que como siempre cada día el día viernes nos visita. Sí, así es. Gracias por estar con nosotros una vez más. Es un rol muy importante el que vamos generando como medio de poder entregar justamente recomendaciones que hagan que todas nuestras familias esté bien, María Paz. Y que muchas gracias por acompañarnos. A ustedes, muchas gracias. A la familia TVU, que ya son más de 100.000 seguidores. So good. Así, nos vamos a una pausa comercial con esta fiesta que vamos viviendo estos días lunes, donde la salud siempre es importante para nosotros. Así que vamos y volvemos, no se vayan. Mi placer culpable eres tú, esa vitamina, esa que mi cuerpo todo el día necesita. Eres tú, esa dulce medicina. La zona costera del centro-sur de Chile ha experimentado un descontrolado cambio de uso del suelo. Esto ha llevado a que los bosques nativos presenten altas tasas de pérdida y degradación. Campus Naturaleza de la Universidad de Concepción es un proyecto emblemático de cuidado y protección de la biodiversidad característica de esta zona geográfica. En esta zona del país existen bosques como los bosques caducifolios de Concepción. Ellos contienen especies como robles, olivillos, naranjillos y pudú, que son especies únicas del país y no se encuentran en otra parte del mundo. El principal objetivo será la conservación y restauración de la biodiversidad regional mediante un espacio que dé oportunidades para la investigación, la educación y la recreación. Es un regalo de la Universidad de Concepción para la comunidad perenquista y comunidad nacional, de manera que puedan apreciar la riqueza de esta biodiversidad del bosque costero de la región del Biobío. Soy Soledad Neto y quiero hablarles de algo que como periodista me importa: la tecnología que conecta nuestras vidas. Elegí ser parte de Mundo porque es una empresa que comparte mis valores: credibilidad, responsabilidad, inclusión y sobre todo innovación. Mundo es una empresa chilena nacida en la región del Biobío que ha logrado ser la más premiada y reconocida de Latinoamérica. Y por tercer año consecutivo los consumidores han reafirmado su lealtad con nosotros gracias a nuestra calidad, rapidez y estabilidad. Mundo no solo es tecnología de vanguardia, es una empresa comprometida con la inclusión digital, asegurando que todos tengan acceso a conexión de calidad. Yo elijo Mundo, la empresa que conecta a Chile con el futuro hoy. Conócenos en tumundo.cl. Innovación, tecnología y compromiso al alcance de todos.
Entonces ahí puedes conseguir a lo largo de todo el Parque de Ecuador otra comunidad de líquenes o estas manchitas o especies pequeñitos que podemos ver ahí también. Pero la más alta comunidad de líquenes, que se traduce para el momento de la investigación 2023 y ahora también podemos evidenciarlo, es en el campus de nuestra universidad. Lo puedes ver en el Parque Ecuador, lo puedes ver parte quizás colindando todo el parque hasta Paicaví. Puedes verlos en algunos sectores como plazas o parques, la Plaza Juan Bosco. Por eso también la necesidad de la investigación, y es algo que estamos poniendo en valor a través de un documento política pública que prontamente vamos a lanzar, que es parte de los resultados de esta investigación y de otras, ¿no es cierto?, que tenemos en Sabeus, para que los colegios puedan implementar estas estrategias que son de bajo costo, pero que tienen un impacto muy significativo en la salud de los niños y de los profesores, sobre todo los que son asmáticos, o sobre todo los que tienen ya una patología previa. Nos dimos cuenta en esta investigación que a ese grupo etario es significativa el cambio que pueden tener en términos de estas intervenciones. Entonces, súper importante que estas medidas se puedan implementar. Tú mismo, como describías, a lo mejor ahora tienes que invertir a lo mejor, una manera de comprar un pequeño identificador y ponerlo en tu casa. Y te vas a dar cuenta que vas a tener mejores resultados que a lo mejor para poder sostener una presión de largo aliento, porque esta es una presión que tiene largo aliento y que la hemos sostenido sanamente. Y el matinal Siempre Juntos está en todas partes. Ahora estamos directamente desde la Gobernación. Estamos con Pamela Manrique, directora del CERVEL, que nos comenta los detalles respecto de lo que va a ocurrir este fin de semana con las primarias presidenciales. Son 23 los colegios electoradores en la región y, como se señaló anteriormente, los colegios electoradores no van a funcionar en los locales de votación, que antiguamente se hacía, sino más bien van a funcionar en otras instalaciones públicas también, de carácter público, en estas 23 comunas que tenemos colegios de escrutadores. Reiterar nuevamente el llamado, sabemos que el mensaje, estamos en vivo para TVU por si acaso, sabemos que ha sido reiterativo, pero no pueden votar aquellas personas que no estén pertenecientes al pacto y a la vez sí pueden votar independiente. Reiterar ese mensaje, por favor. Del pacto que está participando en la elección primaria. Por lo tanto, toda aquella persona que registre una afiliación política distinta no podrá participar en ese proceso, se encontrará inhabilitado. Para aclarar es nuevamente el feriado de renuncia. Estamos entonces repasando lo que se vive con respecto a las autoridades que se van refiriendo entonces a estas elecciones primarias. Habrán 244 centros de votación, más de 1.300.000 personas, ¿cierto?, habilitadas para estas primarias que vamos a estar esperando obviamente el fin de semana. Así que vamos a ir viviendo obviamente estas informaciones que son tan relevantes para todas las personas que nos van siguiendo a nivel país, PAME. Y Conci, pasando a otro tema, tenemos dato también junto al matinal, porque Giorgio siempre nos acompaña el día de hoy y tenemos también grandes descuentos, específicamente 55% de descuento en cintas de embalaje, valores de 108 unidades, 3 cajas transparentes, 40 mic de una unidad de Atlantic, para que tú puedas disfrutar de todos estos descuentos. Venta exclusiva a empresas, instituciones y comerciantes. Atlantic tiene la solución
en embalaje para tu negocio y emprendimiento con las cintas Atlantic. Tendrás un mayor rendimiento a costos reducidos. Cintas de embalaje, doble contacto, pegote y film para paletizar. Las soluciones de embalaje Atlantic cuentan con descuentos de hasta un 72%. Contamos con despachos a todo Chile para precios mayoristas y más información visita durban.cl. Muy bien, en este programa de Día Lunes siempre hablamos de la importancia del trabajo físico. Vacaciones de invierno, niños, niñas. ¿Cuál es la importancia de la actividad física para pequeños? El poder desarrollar la capacidad de la concentración, del trabajo en equipo y también de la perseverancia son algunos de los aspectos importantes que queremos vivir hoy día en este recorrido de la salud en niños y niñas. La actividad física y obviamente, ¿cierto?, la gimnasia artística como posibilidad de que ustedes puedan hacer a sus niños desarrollar, ¿verdad?, todas estas destrezas. Desde Chihuayante nos encontramos en este desafío de ir presentando las herramientas que se generan gracias al deporte. En este caso vamos a conocer parte de lo que es la gimnasia artística. Nos encontramos con Eric Saavedra, entrenador, que lleva bastante tiempo al servicio de poder ayudar a que las distintas generaciones vayan conociendo la importancia, ¿cierto?, de esta vinculación con la gimnasia. Profesor, muchas gracias por hacernos formar parte de estos entrenamientos y bueno, nos encantaría que nos vaya comentando hace cuánto tiempo que se dedica a esta proyección tan importante con niñas y niños que de diversas generaciones se dedican a la gimnasia artística. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo particularmente me dedico desde como los 27 años, tengo unos 50. Entonces, desde hace bastante tiempo, ya preparando niñas, niños para el deporte, pero más allá del deporte en general es para lo que engloba lo que es el deporte. Ya la vida sana, la salud, todo lo que es el superar metas, el superar miedos, todo eso que en el fondo los prepara para la vida. Sí, profesor, muchas veces nosotros escuchamos la palabra gimnasia artística y gimnasia rítmica. ¿Cuáles son las diferencias de estos conceptos y de qué manera la gimnasia artística es un poquito más probablemente fuerte en el ámbito muchas veces de la elongación, de los saltos, etcétera? ¿Cómo definir la diferencia entre ambas disciplinas? Lo que pasa es que, a ver, la gimnasia rítmica es de más de flexibilidad. La gimnasia artística, si bien trabaja con flexibilidad, un poquito más de fuerza, más de potencia. La gimnasia rítmica hace el trabajo con las cintas, los aros, las clavas, balón, y la gimnasia artística se trabaja en aparatos. Okay. En gimnasia rítmica tú trabajas con un implemento y en la artística tú trabajas con tu cuerpo sobre el implemento. Ok, quería preguntarle porque hoy día estamos viendo aquí algunas generaciones que van, ¿cierto?, formando parte de estos desafíos diarios que se presentan acá. ¿En qué consiste lo que estamos viendo a continuación? Vemos, por ejemplo, a pequeñas de entre 5 o 6 años, pero también vemos ahí, por ejemplo, a un grupo de chicas un poco más experimentadas. ¿Qué es lo que estamos presentando a continuación? Bien, nosotros trabajamos aquí en el estadio. Está el grupo Kinder, que son las más chiquititas, son las que están partiendo, hacen un poquito de motricidad, ¿cierto? Como el inicio a la gimnasia artística. Hacen trabajos de coordinación, flexibilidad, salto, fortaleciendo las cualidades básicas que traen, pues. Y luego tenemos, ahí de a poquito vamos avanzando un poco en los grupos. Tenemos grupos, después está el grupo formativo, el grupo de iniciación y ya el grupo competitivo, donde están algunas gimnastas que son seleccionadas nacionales y otras que también están ahí en proceso hacia el alto rendimiento. El alto rendimiento en estos más de 20 años también acompañando, ¿cierto?, conteniendo a distintas, ¿cierto?, gimnastas que van formando parte de vuestro recorrido como maestro, ¿cierto?, como entrenador. ¿Cuáles son las principales herramientas que va entregando esta gimnasia directamente a las chicas en desarrollo? Como yo bien decía, la gimnasia estética puede que sea un poco más usada, la fractura, muchas veces cosas que hay que ir sorteando. ¿Cómo se va viviendo todo ese acompañamiento y cuáles son los beneficios también para las niñas el poder incorporar en sus vidas la gimnasia artística propiamente tal? Bueno, obviamente la gimnasia artística es un deporte de riesgo, pero acá tratamos de minimizar todo lo que son los riesgos
porque no es llegar ya a hacer un trabajo, por decirte, no es llegar a ser un mortal, hay que preparar el cuerpo para poder recibir un impacto, para poder saltar. Nosotros en general, como te explicaba antes, trabajamos para la vida diaria. Aquí las más chiquititas trabajan todo lo que es la coordinación, todo el trabajo de flexibilidad, el aumento de rango de movimiento, todas esas cositas que le van a servir no solamente para la gimnasia, sino que para otro deporte. Y ya más en el tema del deporte en sí, todo deporte tiene su riesgo, la gimnasia artística es un deporte de riesgo, pero hay que saber minimizar esos riesgos, preparar al cuerpo para. ¿Qué es lo que hay detrás también de la actividad en general, el deporte? ¿A qué se comprometen también las deportistas, en este caso de alto rendimiento, las más profesionales? ¿Cómo es un día a día? La importancia, por ejemplo, de la alimentación, del compromiso. ¿Cuáles son aquellas cosas que ellas deben de comprender para poder dedicarse profesionalmente a este mundo del deporte y efectivamente la gimnasia artística? Bien, nosotros acá tenemos dividido en dos partes. Nosotros tenemos el taller de gimnasia artística y luego tenemos el grupo competitivo de gimnasia artística. Y en el grupo competitivo ya saben, y los papás saben que aquí ellos tienen un compromiso, tienen que venir a larga. Nosotros entrenamos todos los días, 3 horas diarias, y hay veces hay un grupo que entrena mañana y tarde. O sea, va ahí con el colegio, se tienen que alimentar bien, tienen que dormir bien, tienen que ser responsables también en el colegio, porque claro, vienen acá todos los días, pero tienen actividades que tienen que ir complementando. O sea, no es solo deporte, sino que también cosas que tienen que portarse bien en la casa, tienen que hacer, sí, hay muchas responsabilidades que tienen que hacer y compromisos. Sobre todo es alimentarse bien, dormir bien, que es el entrenamiento que uno no ve, el entrenamiento silencioso. Profe, mire, y para la Cámara también ir comprendiendo sobre lo que va aconteciendo con respecto a cuando las chicas van a algunos encuentros nacionales, ¿cómo se van viviendo esos torneos también? Bueno, nosotros participamos en varios torneos, tanto a nivel regional como a nivel nacional. El año pasado también estuvimos en el Campeonato Sudamericano, clasificamos 2 de nuestras niñas. Y bueno, nos vamos midiendo con otra gente, pero básicamente nos medimos con nosotros mismos, con los resultados, con los esfuerzos personales, porque claro, nosotros trabajamos muchas horas diarias, las niñas hacen lo que tienen que hacer, pero no compiten solas, compiten contra otras, y nosotros básicamente es que ellas logren hacer lo máximo posible. Ellas, si lo nuestro está bien hecho, ya eso ya no depende de nosotros, depende del resto también. El trabajo en equipo y el compañerismo que también se vive dentro de estos espacios seguros y de entrenamiento. Por supuesto, o sea, nosotros, si bien la gimnasia artística es un deporte individual, pero el entrenar no es tan individual. El entrenar necesita un equipo, una compañera que te esté mostrando o que te esté... Las dos que las vemos en pleno entrenamiento. Sí, como que te van, por ejemplo, que te va un poquito esa competencia sana, que hay muchas cosas que no se atreven a hacer, pero donde ven a hacer a la otra también, o sea, ya les da un poquito más de perder el miedo. Sí, se apoyan cuando están tristes, sí, porque estar solo con el entrenador es muy fome, entonces también tienen que tener un par que las apoye. Profe, la invitación a esos padres y madres que hoy nos están viendo, queremos generar esa instancia de que ellos comprendan que el deporte, cualquier tipo de deporte, es importante para el desarrollo de los niños. Háganles la invitación a que se atrevan y a que vinculen a sus hijos en cualquier deporte. Sí, bien, la invitación es para que incluyan a sus hijos en cualquier deporte, como dice la periodista, en cualquier deporte es bueno, cualquier actividad física es bueno. Tenemos índice de sedentarismo en los niños súper grande en nuestro país. Falta más preocupación por ese tema, por el tema de la alimentación, y cualquier deporte, vida sana, que se comprometan, que tengan responsabilidad, y no solamente responsabilidad a los niños, porque los niños no van solo al entrenamiento, lo tienen que llevar los papás, ¿ya? Así que eso. Muchas gracias, entrenador, por habernos presentado un pedacito de su experiencia y de, obviamente, un entrenamiento que puede cambiar la vida para bien de tantas generaciones que hoy día también disfrutan de la gimnasia artística.
Alternativa entonces que queremos ir presentándoles hoy para que tengan la opción, ¿cierto?, como padres y madres, de hacer que los niños y niñas puedan disfrutar de lo que es el trabajo físico y en este caso la gimnasia artística. Así que ahí vamos obviamente complementando en estos días de salud la posibilidad de que las personas se sientan mucho mejor a través del deporte. Tantas actividades también, y para todas esas actividades necesitas mejores outfits. Qué mejor que junto a Féminas, que te entrega ese outfit perfecto para que tú puedas renovar tu closet. Sin duda una colección otoño-invierno maravillosa. La puedes encontrar en Concepción, en la Galería Olivieri, y en Chillán, en Avenida Libertad 676, Caracol, local Primavera 22. Así que desde ya visita su sitio web www.feminastienda.cl, y además puedes visitar su Instagram para que seas parte de esta comunidad de féminas que sin duda está presente también en el matinal Siempre Juntos. ¿Sabes tú, Pame, qué es el cortisol y de qué manera puede generarnos estrés, cierto, en nuestras vidas? En este caso, hoy día queremos ir justamente representando a aquellas personas que se sienten más estresadas y que quieren reconocer probablemente cómo este tipo de hormonas puede afectar en el diario vivir. Para conocer detalles de esta entrevista está con nosotros Gonzalo Vera, médico residente de endocrinología, ¿verdad?, quien hoy nos trata este importante tema que queremos comentar con toda la gente que nos va siguiendo hoy día a través del matinal, y obviamente siempre invitar a que nos escriban a través del más 569-7756-9177 si tienen consultas al respecto. Bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Doctor, para comenzar hablando de este tema, estamos en una época donde estamos viviendo crisis a nivel global, crisis ambientales, un conflicto en Medio Oriente que tiene tensionado a todo el mundo, y eso también uno lo refleja en el día a día. ¿Cómo esto va afectando también a nuestro cuerpo, a nuestro organismo, y sobre todo cómo se expresa en el día a día? Bueno, el estrés, la relación que tienen con el cortisol es una hormona que responde al estrés, ¿ya? Pero bajo ningún punto de vista el estrés que yo puedo tener de forma crónica puede generar alguna patología relacionada con el cortisol, que las más frecuentes son dos, que es cuando tengo un exceso de cortisol o un déficit de cortisol. Y el estrés en el fondo hace que se eleve el cortisol, pero no a rangos patológicos. Gonzalo, ¿por qué afecta, o es mito realidad, efectivamente, que afecte mayormente a las mujeres que a los hombres? No, es un mito. Okay. Afecta exactamente igual a hombres o mujeres las patologías, y el estrés también. Doctor, y en este contexto donde muchas veces estamos estresados por la vida diaria, la intensidad, el estrés, la congestión, ¿qué se puede desencadenar producto de que tengamos quizá un cortisol muy alto o muy bajo? O sea, ¿dónde está el equilibrio también de esto? O sea, es que ahí vuelvo a repetir que el estrés hace que el cortisol se eleve, no que el cortisol eleve el estrés, ¿ya? Y la elevación de esta hormona va a producir una patología cuando está por otras causas, ya, por ejemplo, cuando puedo tener algún tumor en la glándula suprarrenal, que es la glándula donde se secreta el cortisol. Y esta glándula en general, todos tenemos dos glándulas, una glándula arriba de cada riñón, dos en total, y cuando tenemos exceso de esta hormona por un tumor o por alguna patología hipoficiaria o por otra cosa, se puede producir la patología concomitante. Pero el estrés que produzca, por ejemplo, un síndrome de Cushing, que es lo más frecuente por un hipercortisolismo, eso es un mito. Sí. Sigamos entonces con los mitos y realidades que van, ¿cierto?, invitando a que la gente vaya descubriendo efectivamente qué pasa con este cortisol. Por ejemplo, ¿el cortisol provocaría aumento de peso automáticamente, verdadero o falso? Depende. Cuando tengo como vuelvo a decir, cuando tengo un síndrome de Cushing diagnosticado, que es una enfermedad, sí pudiese producir un aumento de peso. ¿La menstruación aumenta el cortisol, el periodo de la mujer, verdadero o falso? Falso. Y en este contexto también muchas veces hablamos de que el estrés genera estos... nos tiene básicamente un poco con el organismo desordenado, y en ese aspecto también el dormir influye mucho en que esto obviamente desencadene quizá otros procesos. ¿Cómo influye esto, doctor? O sea que... por ejemplo, el no dormir bien. Al generar un nivel de estrés pudiese elevar, pero en forma no patológica, vuelvo a insistir eso, los niveles de cortisol. Pero como vuelvo a decir, hay síntomas que son
bien categóricos del exceso de cortisol a nivel corporal. Así es, queríamos también hablar y preguntar sobre el tema, por ejemplo, de la actividad física y el sedentarismo. ¿Cuál es la relación también con el cortisol y de qué manera puede verse afectado de manera positiva o negativa también el poder, por ejemplo, de realizar la actividad física? Lo veíamos en la nota anterior, en niños y niñas, la posibilidad de que ellos puedan comenzar con el deporte. Claro, o sea, el cortisol dentro de sus funciones también tiene que ver con el metabolismo corporal. En la medida que yo tengo un déficit de cortisol, el paciente pudiese tener una capacidad física que pudiese estar reducida. Eso. Ok. Vamos a continuación entonces a saludar a quien se integra a esta entrevista, el doctor Iván Quevedo, académico del Departamento de Medicina Interna de la Facultad de Medicina de nuestra Universidad de Concepción. Hola. Doctor, un gusto que nos pueda acompañar hoy día en esta jornada donde los lunes siempre hablamos de salud y en esta temática, ¿cierto?, del cortisol. ¿Cómo está? Muy bien, un poco estresado. Como ¿Qué todo lo tiene día lunes. estresado, profesor? Doctor? ¿Qué lo Como tiene todos los estresado? días lunes. El lunes lo estresa. Bueno, el lunes yo creo que estresa a mucha gente para ver cómo va a estar la semana, pero nosotros tenemos mecanismos, como decía mi querido futuro endocrinólogo, doctor Vera, que nosotros tenemos mecanismos para adaptarnos, y eso viene desde la evolución de las especies, desde los invertebrados, los corticoides, que a los que pertenece el cortisol, ya están en la presencia en los invertebrados, después los vertebrados y nosotros los homínimos. Los homínidos, nosotros ya empezamos a desarrollar lo que se llama el estrés crónico, y algo relativamente nuevo desde el punto de vista evolutivo, porque nosotros tenemos los homínidos, actuamos en patrones psicosociales de grupo, y eso nos agregó un estrés, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos un patrón evolutivo un poquito diferente al resto de los vertebrados, los homínidos, y entre ellos el ser humano, ¿ya? Entonces, esto de estar en sociedad, interactuando en un lado o en otro, en varios flancos, es estresógeno. El estrés viene un anglicismo, en realidad viene la palabra perturbación. Claro. Perturba el equilibrio interno y externo. Doctor, y usted hablaba de los mecanismos de defensa que tienen los seres humanos para poder comportarse y hacer que obviamente estas situaciones de estrés estén reguladas. ¿Cuáles son esos mecanismos que efectivamente tenemos nosotros como seres humanos para esta regulación? Bueno, primero tenemos el mecanismo más básico, que es el de huida, ¿ya? Entonces, nosotros, frente a una perturbación, nuestros mecanismos nos van a preparar para la huida. ¿Qué es lo que van a hacer? Nos van a aumentar la frecuencia cardíaca. Eso por otra hormona, por la adrenalina, nos va a preparar para tener energía para la huida, y para eso vamos a necesitar glucosa, azúcar. ¿Y quién nos va a ayudar eso? La adrenalina, nuevamente, una respuesta ultra rápida, una respuesta un poco más lenta pero progresiva, el cortisol, de lo que estamos hablando hoy día, y entonces eso nos va a elevar los niveles de azúcar, nos va a preparar también para ser agredidos, por algo estamos huyendo. Entonces el cortisol nos prepara para, de una u otra forma, detener la inflamación. Ustedes han tomado estos prednisonas cuando tienen un cuadro inflamatorio bronquial, ¿no es cierto? Eso nos prepara para la inflamación, nos prepara para que la respuesta inmunológica sea más apropiada para reparar posteriormente estos tejidos agredidos. Entonces nos prepara para múltiples formas. Entonces, la respuesta frente al estrés, la básica es la huida. Estamos hablando de los mecanismos de defensa, de esta hormona. Uy, perdón, usted le vi antes, se me cayó acá el micrófono. Vamos a hablar respecto de estos mitos verdaderos o falsos, si corresponde o no. En el caso, por ejemplo, del cortisol, que aumenta solamente o se eleva más bien solamente en situaciones de estrés, o esto no corresponde. Eso es falso, no solamente se eleva en situaciones de estrés, como dije, también hay patologías que hacen que se eleve el cortisol y que pueden ser de origen de la glándula suprarrenal o que estén a nivel hipofisiario, que hacen que por eje hormonal del eje corticotropo se eleve el cortisol. Sí, hablar también de esta hormona que se habla y se comenta que es fundamental para el organismo. ¿De qué manera actúa el cortisol también internamente en el ser humano y sobre todo en las mujeres también?
A ver, primero yo creo que hay que aclarar un concepto que es bastante erróneo. Esto que el cortisol de una u otra forma nos hace subir de peso, claro, eso lo a las hablábamos, que mujeres es absolutamente o con los mito. corticoides. Eso es importante aclararlo. Como dijo el doctor Vera, nosotros podemos tener patologías o enfermedades que nos produzcan cortisol endógeno, pero eso es una rareza. Lo vemos los especialistas, los endocrinólogos, pero es una prevalencia de 2 a 4 personas por cada millón de habitantes al año. Lo que más se ve y se ve a diario, ustedes lo ven, es los que toman corticoides exógenos, ¿ya? Entonces, el cortisol puede estar elevado en varias situaciones y la principal situación son fisiológicas, ¿ya? Respuesta en este momento, si hubiese un temblor o un terremoto, a todos se nos va a elevar el cortisol como respuesta obvia, ¿ya? En la mujer hay que tener cuidado y esa es la forma, no sé si lo han preguntado, yo llegué un poco más tarde, es cómo medir el cortisol. El cortisol plasmático se puede medir en la sangre o en la orina. Habitualmente se mide en la sangre, pero no es un examen de rutina y eso es importante porque puede ser mal interpretado. Y lo que decías tú, las mujeres, muchas mujeres y todas las que están en estado fértil van a estar tomando anticonceptivos orales. Claro. Y eso va a aumentar las proteínas que transportan el cortisol. El cortisol pertenece a las hormonas que vienen del colesterol, se llaman hormonas esteroidales. Y esas hormonas no andan solas en la sangre, andan una fracción muy bajita en la sangre y esa es la que hace efecto. Más del 99% hay unidad a proteínas, a una proteína específica, en este caso, del cortisol, y que si la mujer toma anticonceptivo la va a aumentar, pero esa proteína es inactiva. Entonces, si alguien mide el cortisol a esa mujer que está tomando anticonceptivos orales o a esa mujer en la perimenopausia que está tomando terapia hormonal de reemplazo, va a estar alta y dice, uy, el cortisol está alto y es el culpable de todos sus males. Y ese cortisol es un cortisol normal para una mujer plasmático que está tomando. Nunca le debieron haber tomado el cortisol. Y ahí confunden y empiezan evaluación de esto, evaluación de lo otro. Entonces hay situaciones en las cuales, o por ejemplo alguien que tiene un daño en el hígado, claro, cuando hay una hepatitis también aumenta esta proteína transportadora y si le toman el cortisol plasmático va a estar alto, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado con cuándo pedir el cortisol, quién lo pide. Hay muchas áreas del área de la parte de la nutrición, no me voy a referir a personas en específico o a profesiones en específico, que de repente está con unos kilitos de más y le tomamos el cortisol. Claro. Como les dije recién, solamente 2 a 4 por cada millón de personas van a tener una enfermedad donde el cortisol es endógeno, hay una patología base. En esa persona no hay que medir cortisol y la clínica, como el doctor Vera ya lo sabe, es muy clásica, es muy típica. Doctor, y en ese contexto, cuando hablamos de esta palabra, se asocia al estrés, al que muchos nos puedan decir, no, relájate, quizás tienes que estar más tranquila o más tranquilo. De hecho, estamos viendo imágenes, por ejemplo, de meditación. ¿Ese es un mito o es una realidad de que solamente con relajarse va a disminuir el nivel de cortisol en nuestro cuerpo? ¿Usted, doctor Vera? Es un mito, en verdad, porque el cortisol tiene distintas vías de producción a nivel glandular y en general cuando se sufre de estrés pudiese elevarse el cortisol pero en rango fisiológico, sin producir enfermedad. Perfecto. Sí, también recordar lo que hablábamos, doctor Iván, con respecto a las horas de sueño también. Es importante la capacidad que tenemos como seres humanos de dormir buenas horas para, obviamente, no generar problemas con respecto al cortisol. ¿Tiene que ver efectivamente el dormir con el cortisol propiamente tal? Sí, evolutivamente nosotros tenemos lo que se llama el ciclo 24 horas, ciclo sueño-vigilia, ¿ya? O ciclo circadiano. Es fundamental tratar de respetarlo. Los que hemos trabajado durante mucho tiempo en sistema de turnos, de guardia, a mí me tocó trabajar más de 20 años en un cuidado intensivo,
veíamos cómo nuestro cuerpo, al principio cuando uno es joven no lo siente, pero después con el tiempo uno lo va sintiendo. El alterar el ciclo sueño-vigilia se asocia primero a vivir menos, ¿ya? Los que trabajan crónicamente en turno tienen una esperanza de vida menor, aproximadamente un 5 a 6 a 7 años, según los diferentes estudios. Entonces ya impactan la sobrevida. Segundo, impactan en la aparición de patologías crónicas como la diabetes, ¿ya? Como la obesidad, como la hipertensión. Los pacientes, las personas que hacen turno de forma crónica y alteran el ciclo circadiano van a ser más hipertensos, van a ser más diabéticos, van a ser más obesos, y nosotros lo publicamos el año 2011, va a aparecer más osteoporosis también. Entonces, sí, uno si altera crónicamente el ciclo circadiano, se asocia a múltiples patologías. ¿Se recupera el sueño? En parte, sí, en parte. Pero el que puedan dormir al otro día para recuperar el sueño perdido ya alteró el ciclo circadiano. Ahora, si eso es algo ocasional, no va a tener mayor impacto, pero si es algo crónico, sí va a tener impacto, como mencioné anteriormente. Pero, también queríamos preguntar, Gonzalo, doctor, en este caso efectivamente por reducir, por ejemplo, el consumo de cafeína y de alcohol. ¿Qué relación también tienen estos alimentos que muchas veces utilizamos de manera quizás exacerbada y que puedan también generar problemáticas con respecto a, digamos, esta línea que estamos siguiendo hoy día con respecto al cortisol? ¿Tiene alguna relación la mala alimentación, el alcohol, el cigarrillo? En verdad el alcohol lo que va a producir a nivel corporal es aumento más que nada, o sea, en exceso no va a producir alteraciones del cortisol propiamente tal. Los alimentos en general no producen alteraciones. Okay. ¿No tienen entonces nada que ver efectivamente con esta hormona? A ver, lo que pasa es que hay cosas que son muy secundarias. Voy a poner el ejemplo de la glándula tiroides. Claro. Ya todos dicen, hoy la glándula tiroides no hay que comer brócoli. Claro, hay estudios en ratones y en animales, en modelos animales, en que si uno lo alimenta en dieta rica en brócoli, permanentemente en brócoli, se les va a alterar la hormona tiroidea. Pero no anda uno comiendo medio kilo de brócoli todos los días. Claro. Entonces, aquí pasa lo mismo. Entonces, si va a tomar café o si va a comer muchas comidas grasas, no va a alterar. Ahora, si a esa persona uno le da un medio kilo de grasa, bueno, sí, pero yo diría que más que nada, a ver, ¿por qué el tema del cortisol ahora está de moda? Está de moda. Está de moda porque es el reflejo de lo que estamos viviendo como sociedad. Una sociedad estresada, ya donde hay una alteración de nuestra perturbación interna y externa en forma permanente. Es una sociedad que eso ha hecho que esté más sedentaria, que esté más obesa, que esté más hipertensa y más enferma psicológicamente. Un 20% de la población chilena tiene depresión. Entonces, de una u otra forma, este es un elemento más, pero no coloquemos las cosas en su lugar. Claro. No es que el cortisol sea el causante de todo lo demás. De una u otra forma, es un reflejo secundario. Y si uno lo mide, puede malinterpretarlo. Y normalmente va a ser malinterpretado su medición. Entonces, como dice el doctor Vera, en situaciones fisiológicas, el cortisol puede que esté un poquito estresado. Probablemente si le toman al doctor Vera y a mí el cortisol, como no estamos acostumbrados a estar en la cámara, va a salir más elevado, claro. Va a salir más elevado. Pero en una situación normal, en media hora más, vamos a tener nuestro cortisol dentro de rangos normales. Sí. Hoy nosotros deberíamos tener el cortisol alto todos los días. No, porque este es su trabajo. ¿No crea, doctor? Estamos acostumbradas. Sí. Doctor Vera, y en este contexto, ¿cuáles pueden ser las recomendaciones para todas las personas que nos están viendo, para nuestra comunidad también, que quizás muchas veces asocia y tiene estos mitos, ¿cierto? O realidades frente a este estrés que estamos viviendo constantemente, para que esos niveles estén, porque tiene que existir, pero me imagino que tiene también que haber un equilibrio, doctor Vera. Efectivamente, o sea, como dijo el doctor Quevedo, el cortisol no es un examen que uno tenga que medir de rutina. Hay ciertas indicaciones clínicas que son bien precisas para medir el cortisol, y el cortisol
por sí solo no nos va a dar el diagnóstico de un hipercortisolismo, de un exceso de cortisol. Nosotros tenemos que hacer unos exámenes específicos en sangre o en orina para determinar la patología. Los pacientes, o sea, las personas tienen que tener un hábito de vida saludable, ya respetar sus horas de sueño, realizar actividad física y con una buena alimentación el cortisol debería estar en rangos normales. Y esta imagen que estamos viendo en pantalla, yoga, pilates, meditación, ¿contribuye quizás a poder equilibrar esto o no influye? Es que el ejercicio libera ciertos tipos de hormonas a nivel cerebral que hacen que el paciente se relaje. Y al estar con un estrés basal normal o sin estrés, los pacientes van a tener un nivel de cortisol en rango. Claro, como lo hablábamos en un principio, siempre el deporte es bueno en distintas esferas, no solamente para el tema del cortisol. Ahora, es importante también, doctor, hacerse los chequeos necesarios para saber cómo estamos también de acuerdo al cortisol y si es que tenemos quizás problemáticas con respecto al aumento de esta hormona. ¿Cuáles son los chequeos que se realizan y cómo la tecnología hoy día también va aportando en poder ser un aporte, como bien se dice, para obviamente la salud hoy día? Bien, yo lo primero que le pediría a la audiencia es que no le pidan a su médico, no le pidan a la nutricionista, no le pidan al médico familiar que le mida el cortisol plasmático. Porque quien encuentre un cortisol plasmático endógenamente alterado es una rareza. Y una patología que es muchas veces obvia y el médico la va a derivar a nosotros, a los endocrinólogos, como para que veamos esa cosa muy puntual. Entonces, eso yo les pediría, porque la mala interpretación que van a tener de los exámenes es enorme, el gasto económico y, valga la redundancia, el estrés, porque dice, oye, estoy enfermo, tengo elevado el cortisol, va a hacer que esa persona también se angustie. Entonces, eso es lo primero que yo pediría. Lo segundo es que, como dijo el doctor Vera, hay otras formas de evaluar si tenemos exceso de cortisol, tanto desde el punto de vista bioquímico como desde el punto de vista clínico. Y hay exámenes generales, como los niveles de azúcar, como los niveles de electrolitos plasmáticos, el sodio, el potasio. En la clínica, cómo está este paciente, si ha bajado de peso, si se está pigmentando, falta ahí o no está faltando cortisol, o si está subiendo de peso pero de una forma especial en que más obesidad, más atrofia proximal, que se está llenando de estrías, que tiene cara de luna. Eso es el exceso de cortisol, pero si no es que esté ingiriendo, lo otro va a ser una rareza. Y el médico general o el médico internista o médico familiar lo va a derivar a nosotros y ahí nosotros vamos a hacer los estudios ya más específicos. Que no quiero que nos prolonguemos en eso porque es algo muy de su especialidad. Entonces, yo diría que ese es el consejo principal. No anden midiendo cortisol porque lo que vamos a hacer es angustiar más a la población. Sí, como están las imágenes, tengamos un estilo de vida saludable, porque no solamente va a ser en lo que ustedes están viendo lo del cortisol, sino que va a ser en que tengamos mejor esperanza de vida, que tengamos menos obesidad, que tengamos menos hipertensión. Entonces, la actividad física es un buen elemento, es un muy buen elemento, una nutrición adecuada también es un pilar fundamental y tener una calidad de vida más saludable también en cuanto a los horarios de trabajo. Y en este contexto, usted habló de unos síntomas que me gustaría profundizar, de cara de luna, quizás que se ve. ¿Cuáles son? ¿En qué vamos a notar en nuestro cuerpo cuando tenemos el cortisol alto? Ya, cuando hay exceso de cortisol, tanto exógeno por tomar corticoides en dosis más elevada que lo normal, que muchas veces hay que tomarlo porque tiene alguna patología que lo requiera, o endógeno, que es la rareza, vuelvo a insistir, esa es la rareza, 2 a 4 personas por cada 1.000.000 de personas al año. La persona va a tener una cara de luna por la forma en que se le va a acumular la grasa, va a tener más vellito, va a tener atrofia de la musculatura, sobre todo la musculatura proximal, brazos, muslos,
va a tener obesidad y por eso lo asocian a que está más gordito. Obesidad, pero así como embarazada y con estrías gruesas, rosadas, ¿ya? Gruesas, ¿ya? Generalmente desde el punto de vista clínico. Desde el punto de vista bioquímico, el paciente va a tener el azúcar, se le va a ir elevando. Entonces incluso puede llegar a estar en una diabetes debido al exceso crónico de cortisol. Que normalmente, vuelvo a insistir, es exógeno, es porque está ingiriendo. Y le va a subir la presión también a la persona. Sí. Doctor, también para ir finalizando, doctor Vera, ¿qué recomendaciones podríamos darle hoy a la ciudadanía en un día que siempre está pensado para la salud? Paralelamente a esta hormona, ¿de qué manera podríamos hoy día entregar ciertas recomendaciones a la ciudadanía, como hemos ido hablando sobre la actividad física, dormir bien? ¿Qué otras recomendaciones se podrían entregar a nivel salud hoy día, tanto para niños como para las distintas edades que quizás hoy día nos están viendo? O sea, las recomendaciones para este caso en puntual son las recomendaciones básicas de un estilo de vida saludable. Realizar actividad física, respetar las horas de sueño, tener una buena alimentación y, como se ha dicho en reiteradas ocasiones, no medir el cortisol de forma rutinaria, porque el cortisol, cuando es de producto endógeno, va a tener la clínica que dijo el doctor Quevedo, tanto el hipo como el hipercortisolismo. Y ahí el estudio lo va a hacer netamente el subespecialista en el área. Muchas gracias, doctor Vera, doctor Quevedo, también por estar junto a nosotros y comentarnos respecto de lo que está ocurriendo en esta materia, producto del estrés y de esta sociedad que avanza a pasos agigantados y que obviamente tiene desafíos importantes. Muchas gracias a ambos. Gracias a ustedes. Sí, importante tener estas conversaciones que van definiendo nuestros programas temáticos, ¿verdad? Hoy día siempre he pensado en la salud. La invitación extendida que nos escriban a través del más 569-7756-9177 para poder acompañar de manera interactiva todas estas conversaciones que vamos generando como un matinal siempre juntos. Nos vamos a una breve pausa comercial y ya seguimos con más de este inicio de semana aquí en TV1. No se vayan. En la hora de mi vuelta a casa. Las noticias de la región del Biobío en un solo programa. TV1 Noticias, edición central. De lunes a sábado en vivo a las 20 horas. No se confunda, no es verano, estamos ya prontamente al invierno, pero Concepción como siempre nos sorprende y juega ahí unos pasajes con nosotros. Nos da y nos quita. Como tu ex. Sí. Nuestro San Juan, lo que vivimos, tú haces alguna ahí. Mira, cábala. Nosotros conversamos en pauta, decíamos, ¿qué cábala hacíamos antes? Porque yo no hago nada, no creo en esas cosas, debo decirlo. Pero todos coincidimos en una de los juegos, que era el de la papa. Dejar una papa pelada, otra papa semipelada y otra papa completa. Entonces tú
la dejas debajo de tu cabecera, en tu cama, y no sé si varía. Pero después tú sacas y la papa que saques es tu suerte. O sea, si sacas la papa completamente pelada, porque va a tener muy buena. Sí, yo también. Las papas son mi objetivo ahí en las noches, así que voy poniendo las papas de la cantidad de integrantes de la familia para que nos vayan brindando esa seguridad a través de estos, no sé, de estas pruebas que nos deja también San Juan. Aclaramos, esto Así no es. tiene evidencia científica. No, señora. Es para darle sazón a nuestra vida. Es para darle un poco de sabrosura. Oye, ¿y qué mejor que el deporte para la sabrosura de nuestras vidas? Porque tanto en invierno como en verano queremos desarrollar en padres y madres que quizás nos están viendo la capacidad de que los niños y niñas puedan conectar con deportes que los ayuden a poder, ¿cierto?, tener esa inteligencia de poder abordar ciertos objetivos físicos y también mentales. Y el tenis, sin duda, que es uno de los mejores deportes para poder desarrollar estas herramientas. Vamos a ver a continuación cómo pequeñas generaciones comienzan en este desafío del deporte y el tenis. Desde el matinal Siempre Juntos, siempre hemos ido hablando y abordando la experiencia en general del desarrollo integral de los niños y niñas. Es por eso que hoy día estamos en el trabajo desde lo deportivo del tenis, en Kinder Tenis aquí en Chihuayante, junto a profesor, ¿verdad?, y entrenador Rodrigo Aguilera León, quien ya lleva bastante tiempo al servicio justamente del desarrollo de la infancia en esta materia del tenis. Profe, un gusto que nos haya invitado para justamente fortalecer el vínculo de tantas personas que nos ven con la importancia del deporte en la infancia. ¿Cómo está? Y un gusto que nos haya convocado. Bueno, muchas gracias a ustedes por venir. A nosotros como estadio un gusto también recibirlo. Tal como dices tú, para nosotros el concepto del deporte, ya sea en este momento el tenis, es sumamente grato para nosotros trabajar, tener niños donde todos trabajan, como ustedes han visto en esta imagen en general, distintos aspectos hacia la motricidad fina, particularmente este grupo donde son los más chiquititos, trabajamos un aspecto primordial como son los conceptos básicos de la motricidad. Ellos están aprendiendo las primeras como orientaciones hacia el deporte del tenis y es un trabajo de base y después ya vamos hacia otros niveles como la escuela 1, la escuela 2, donde se van afinando los distintos aspectos que estos niños requieren. Sí, es súper bueno que hoy día podamos estar desde el interior de un gimnasio, porque efectivamente también existe la posibilidad de estar, ¿cierto?, desde las canchas de tenis tradicionales, pero hoy día en este contexto también de temporales, de temporada, ¿cierto?, otoño-invierno, o sea, se supone necesario tener espacios como este para que los niños puedan desarrollarse. Muchas veces están muy expuestos a las pantallas, al aburrimiento en casa, padres y madres efectivamente no saben lo que hacer con ellos. Entonces, ¿cuál es la importancia en esta temporada, sobre todo cuando los días están feos, tener espacios como estos, techados, donde podamos desarrollar la experiencia de los niños en cuanto al deporte? Bueno, eso es fundamental. Tal como tú dijiste, las pantallas son unos enemigos que tenemos nosotros todos los que estamos vinculados al deporte y está en nosotros cautivar a todos los grupos de niños para que puedan hacer estas actividades. Es difícil porque es una competencia, yo siempre digo que es un poco desleal, porque la pantalla siempre está de fácil acceso y cuando hay mal clima, indudablemente que la familia va a querer que su hijo no salga, no se moje y nosotros afortunadamente contamos con un espacio techado donde ellos pueden hacer todas estas actividades. Si bien hay que hacer algunos ajustes, no se puede trabajar de la misma manera que en una cancha tradicional de tenis, pero podemos sí mantener un cierto como estándar de las actividades para ellos, para que justamente no pierdan ellos la motivación de asistir a sus clases de tenis. Sí, en imágenes vamos a retratar también la experiencia de un día como hoy, un día cualquiera aquí justamente desde Chihuayante, y vemos niños realmente pequeños y uno dice, ¿realmente pueden empezar desde tan pequeño? ¿Y cuál es la importancia efectivamente que desde el tenis tanto niños como niñas puedan vivir una experiencia desde temprana edad? Aquí vemos niñas, por ejemplo, niños de incluso 4 o 5 años. ¿Cómo se genera también esa importante comunicación entre ustedes como profesores para tener a niños tan pequeños al servicio de la primera experiencia de lo que es el tenis? Bueno, eso también radica principalmente porque acá dentro del estadio hay muchas familias que son los papás, uno de los dos ha sido tenista y ha sido formado y forjado acá en esta institución y nuestro estadio nos indica que ese es el camino que tenemos que seguir. Ahora,
indudablemente que hay niños que quieren empezar antes y nosotros tratamos, como te dije al principio, de que sea una orientación al principio que ellos se acerquen hacia el tenis. No son propiamente tal clases de tenis, porque si no corremos el riesgo de aburrirlos a ellos. Entonces hacen una serie de juegos didácticos, animaciones, y con eso ellos pueden mantener su entretención, por así decirlo, en estas clases. En este caso aquí ya estamos preparando a los niños con pequeñas raquetas para obviamente la orientación que se va viviendo día a día. ¿En qué consiste el trabajo, por ejemplo, desde el primer momento en que los niños van llegando, por ejemplo, en este horario y cómo se va viviendo el día a día en este entrenamiento, por ejemplo, ahora? Bueno, ellos siempre parten con algún juego de tipo general, donde tratamos de trabajar algún principio de lateralidad y de a poco vamos en la introducción de los distintos conceptos que requiere el tenis, como sería el trabajo con una pelota de tenis, después con un trabajo de acercamiento hacia el manejo o manipulación de la raqueta, que es fundamental porque ellos, si no aprenden a manipular un implemento, el día de mañana puede resultar como algo complejo y se puede transformar en un arma, porque ellos, eso es súper importante, que ellos desde pequeños aprendan a manipular la raqueta y que sea un aliado, no un enemigo. Entonces eso es lo que nosotros buscamos con este tipo de actividad. Como tú estás viendo, están ellos trabajando todos los conceptos, están trabajando con una pelota de tenis, están trabajando lateralidad o coordinación y también algún trabajo que hay específico con la raqueta. Súper. La importancia también de la constancia de los entrenamientos, porque claro, ya lo llevamos un día, después nos vamos olvidando. La constancia, el que tengan la posibilidad de, ojalá una vez a la semana, motivarse con todos estos circuitos que hoy día estamos presentando. Sí, o sea, eso también requiere el compromiso de parte de la familia de traer a los niños a estas clases. Y nosotros siempre tenemos dentro de la planificación un concepto que dice que son 3 veces a la semana que un niño tiene que recibir un estímulo motriz como es este. Si es un poco menos, también es bienvenido, pero idealmente son esa cantidad de estímulos que necesitamos. 3 veces a la semana con clases dirigidas por profesionales de la educación física, y en este caso somos 3 profesores de educación física y que somos los 3 entrenadores de tenis. Profe, la mayoría de los casos de los establecimientos educacionales, por lo general, los niños están sentados, muy pasivos en cuanto a lo que es la educación. Siempre se habla de eso, de que muchas veces los niños necesitan estos espacios de esparcimiento y de conexión con los deportes. ¿De qué manera eso también contribuye a la salud mental de los niños? ¿Cómo lo ve usted cuando llegan y cuando se van, de esa motivación y esas ganas con las que llegan a las clases? O sea, eso también es importantísimo, que nosotros tengamos ese concepto de motivación con ellos. Si nosotros fuésemos buscando un grado de perfeccionamiento, correríamos un peligro de que ellos se desmotiven. Los niños son pura energía, son siempre, ellos te entregan mucha energía y está en nosotros el desafío de canalizar esa energía. Siempre algunos llegan un poco tristes, algo desanimados, muchas veces no quieren entrar a la clase, pero está ahí el recurso pedagógico para poder atraer a ese niño y que derechamente lo pase bien. Para nosotros el concepto de diversión dentro de una actividad deportiva va de la mano, porque tú no puedes en ellos generar un problema como de tensión, de estrés. Al contrario, tú tienes que generarle a ellos un gusto, una dicha de poder participar de estas actividades. Profe, otro punto, siempre se habla de la importancia del trabajo en equipo en los distintos deportes, como por ejemplo el básquetbol, el voleibol, el fútbol propiamente tal. ¿Qué pasa con el tenis? ¿Cuáles son los beneficios que le otorga a los niños y a los adolescentes y a los profesionales también del tenis? Aquí también siempre hemos hablado desde la selección de tenis, pero en general, ¿es un trabajo que igualmente se desarrolla en equipo o es más en solitario? ¿Y cuáles son los beneficios? Bueno, tal como lo mencionas tú, son distintos. Un deporte individual como este requiere muchas veces la concentración de parte de los niños, cosa que es escasa. A este nivel no podemos pretender hacer actividades que duren mucho tiempo. Y sí, también hay conceptos que son fundamentales para la vida de los niños en un deporte individual, como es el enfrentarse a un desafío, el lograr vencer algún grado de estrés frente a algún movimiento, alguna ejecución técnica. Eso es igual que en la vida, en general nosotros igual, el día a día nos pone desafíos, y eso también radica en que un deporte individual también busca eso, que el niño se desafíe a sí mismo y logre muchas veces o no vencer ese desafío, pero el ir y volver a intentarlo es como nosotros siempre decimos que el tenis es una escuela de vida. Por eso. El tenis y en general el deporte, ¿podemos hacer la invitación a que esos padres y madres que hoy nos están acompañando se den la opción de darle a los niños la posibilidad del desarrollo de cualquier tipo de deporte? O sea, siempre va a ser fundamental en la vida de todas las personas que puedan hacer actividad física en el lugar donde
se pueda dar. Para nosotros como profesionales de educación física, eso es una pauta que tiene que ser dentro de su vida del ser humano, tienes que tú darle el espacio. Y por eso es que también existen lugares, espacios públicos donde puedan hacer distintas actividades, y no solo en las entidades privadas. Chile ha mejorado mucho en esos aspectos, en la entrega, las plazas activas, hay una serie de lugares donde la gente se puede acercar y a sus niños y la familia puedan hacer actividades, porque créanme que es un beneficio pero tremendamente importante para toda nuestra sociedad. Profesor, le agradecemos la instancia de poder conocer en detalle cómo vive usted la experiencia como entrenador y obviamente generar esa oportunidad. Hoy día comprender que el deporte es importantísimo para el desarrollo de los niños, y aquí en el Matinal Siempre Juntos sin duda que queremos entregarte las aristas necesarias para que ustedes se vayan atreviendo a que sus niños desarrollen este mejor camino deportivo para sus vidas. Con un bikini blanco en un día nublado. Cuando miramos el mar, ¿qué vemos? Desde la Universidad de Concepción vemos ciencia, arte, biodiversidad y trabajo. Vemos nuestro futuro. Nos preguntamos por la vida en sus profundidades y buscamos descifrar sus misterios para crear conocimiento y progreso. La UDEC y su comunidad científica te invitan a mirar el mar, valorarlo y cuidarlo, porque su presente sustenta nuestro mañana. TNT Sports volvió a Mundo. Contrata hoy TNT Sports en Max más fibra 1000 megas por solo 19.990 pesos por 6 meses. Mundo, sponsor oficial de todas las rojas. Mundo, calidad y tecnología al alcance de todos. ¿Chip? Sí, este es un chip. En el caso, la función de este chip es que, bueno, yo y un grupo de compañeros hicimos un contador de pasos. Esto es un chip que lo que busca es contar los pasos que uno da al trasladarse de un punto a otro. Esto funciona, bueno, aquí tengo estos dos botones. ¿Ya? Este, si no me equivoco, era para mostrar el número, y este de acá es para reiniciar el contador. Entonces, una persona que comprende bien un texto es capaz de ser más empático con otro, poder participar más activamente en la sociedad, entender una receta, entender un contrato laboral, por ejemplo. Por tanto, es fundamental. ¿Cómo están? Gracias por estar con nosotros en este avance de noticias. Pasado el mediodía, varias informaciones que están circulando. Una de ellas tiene que ver con un punto de prensa que acaba de realizar la ministra vocera de Gobierno, Aysén Echeverry, con respecto a diversas temáticas, los nuevos marcos, normas, proyectos jurídicos. Recuerde que hemos estado hablando bastante sobre pueblos originarios, un nuevo proyecto de ley que anunció en este sentido el presidente Gabriel Boric, y también estamos a días de las primarias 2025. De hecho, están ocurriendo una serie de pautas acá en la región del Biobío y a nivel nacional que dan cuenta con respecto a estas temáticas. Vamos a escuchar primero a la ministra vocera de Gobierno, Aysén Echeverry, quien da a conocer de los nuevos marcos y proyectos jurídicos que van a tener que pasar necesariamente por el Congreso y que anunció el presidente Boric hace un par de días atrás. Escuchemos palabras de la ministra vocera de Gobierno, quien se refiere a este tema y las coyunturas políticas y también internacionales que nos están afectando también como país. Legislativo, después de más de 12 años de trabajo, se logró aprobar una nueva ley de adopción. Este nuevo cuerpo legal reconoce a los niños como sujetos de derecho, garantiza su derecho a crecer en un entorno familiar que les brinde protección, afecto y estabilidad, y da cuenta de que cuando nos proponemos y tenemos el compromiso político de avanzar en materias que son tan relevantes como esto, es posible. A esta nueva ley de adopción se suma el cumplimiento de otro compromiso histórico y de larga data,
que es la reforma constitucional para el reconocimiento de los pueblos indígenas. Como ustedes saben, esta fue una de las principales recomendaciones de la Comisión para la Paz y el Entendimiento. Es un paso más en avanzar a resolver un tema de larga data, donde nuevamente, a través de la construcción de acuerdos transversales, es posible seguir construyendo un país donde los problemas también se solucionan a través de la política, ¿verdad? En este caso, con una reforma constitucional. Junto con aquello y en el ámbito económico tuvimos también dos buenas noticias legislativas. La primera tiene que ver con el despacho de la ley de fraccionamiento pesquero. Esta es una ley cuya tramitación permite dar sustentabilidad tanto a la industria como a los recursos medioambientales. Es parte de los compromisos del gobierno. Este era un compromiso que teníamos desde el inicio del gobierno de avanzar en una ley que contara con la legitimidad, con transparencia en su tramitación. Hay parte del punto de prensa que se desarrolló en La Moneda. Una de las temáticas que estaba hablando la ministra vocera de gobierno tenía que ver con el reconocimiento, el proyecto de reforma de reconocimiento constitucional para los pueblos indígenas. Bueno, es una de las actividades que se han desarrollado en este sentido, donde se han profundizado en una serie de áreas, la región del Biobío, la región de la Araucanía. Vamos a tocar esa temática porque tiene que ver también con este anuncio y cómo fue recibido por parte de las comunidades, por ejemplo, en la Araucanía, de donde nos ven a través de cable operadores. Y tiene que ver con que, mire, la delegación presidencial de la región de la Araucanía, CONADI, Plan Buen Vivir, la unidad de seguimiento de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento y la Municipalidad de Padre de las Casas hablaron sobre esta temática y también de lo que fue la celebración del Huetripanto, que tuvo una actividad central también acá en la Universidad de Concepción. Escuchemos palabras de las autoridades y también de uno de los loncos, quien se refiere a este anuncio de proyecto de reforma constitucional para reconocimiento de los pueblos indígenas. Escuchemos. Vamos a hacer una presentación pública dentro de la semana para efectos de poder mostrar no solo cómo va a ser el procedimiento, sino que además cuál es la gobernanza que se está levantando en la región. Puedo adelantar, sí, que vamos a tener lugares de conversación, de diálogo, para con las 32 comunas de la región, vamos a tener 29 puntos de diálogo y en ese contexto entonces esperamos que la mayor cantidad de comunidades y de personas puedan participar. Creo que es relevante recordar uno de los anuncios que recientemente ha hecho el presidente, que tiene que ver con el envío de un proyecto de reforma constitucional para el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios. Esto tiene que ver con el compromiso, con la convicción de nuestro gobierno, con ir cumpliendo con los compromisos. Dentro de todo lo que tenemos, ojalá que este año ya tengamos mucha fuerza, mucho nehuen y que nuestra cultura permanezca en el tiempo. Lo que más pedimos hoy día en la rogativa, que tenemos un legado de nuestros antepasados y eso tenemos que nosotros saberlo defender, o sea, no peleando, sino que tenemos que cada día quienes llevamos este monén, cuidarlo y protegerlo. Bien, ahí tiene que ver esto con esta actividad y la profundización en torno al anuncio hecho oficial al envío del Congreso Nacional del proyecto de reforma constitucional para el reconocimiento definitivo de los pueblos indígenas, además de la constitución del Comité de Gobernanza Regional para el proceso de consulta indígena de la Araucanía, que era el primer punto al cual se refería Eduardo Abdala, delegado presidencial de la región de la Araucanía. Un hito clave dentro del proceso impulsado por la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, que también sesionó acá en la región del Biobío. Además, se entregó información general respecto de los próximos pasos de este proceso participativo que busca recoger las visiones de los pueblos originarios en torno a las recomendaciones entregadas al presidente de la República, Gabriel Boric. Vamos con el inicio del invierno y algo que estuvimos detallando la semana pasada con una de las jefas nacionales en el marco de operativos sociales del Hogar de Cristo. Y claro, es que comienza el invierno y también comienza las noches más largas y más frías en todo el hemisferio sur. Está viendo imágenes que dan cuenta precisamente de las acciones que se realizaron a partir de una serie de rutas que se desarrollaron aquí en Concepción. Mire, con esto la idea es que obviamente usted también participe de esto y luego de entregar algún tipo de ayuda a las personas en situación de calle o entregar también un tipo de contacto directo para ver qué necesidades tienen. Porque recuerde que mientras muchos tenemos la oportunidad de estar guarecidos, de protegernos, hay mucha gente que no lo puede hacer.
hay más de 21.000 personas que enfrentan el invierno en la intemperie, sin ningún tipo de protección. Imagínense lo que son las noches donde las temperaturas siguen bajando. Si a esta hora la temperatura baja, imagine en la noche, por la noche. Más de 21.000 personas que no solo son un número, son historias de vida, y más allá de las causas de las actuales situaciones, la idea es que usted vaya apoyando. Estamos viendo parte de lo que fue el trabajo de diversas autoridades regionales con el Hogar de Cristo. Vamos avanzando hacia una información que acaba de confirmarse por parte de la Armada, con asiento en particular en la Gobernación Marítima de Talcahuano, y tiene que ver con los operativos de rastreo de los pescadores desaparecidos en el sector de Caleta Alto Rey. Hace muy poco, Leo Textual, parte del comunicado de prensa entregado por la Capitanía de Puerto de Coronel, hago la corrección, y leo textual: en relación a la desaparición de los 3 pescadores desaparecidos de Caleta Alto Rey, la Capitanía de Puerto de Coronel informa que tras 9, ahí estamos viendo la imagen en ese sentido del comunicado, tras 9 días de intensa búsqueda, se ocuparon más de 6 drones de las municipalidades de Concepción, Coronel, Arauco y Talcahuano, de la Gobernación Marítima y de empresas particulares. 5 unidades marítimas de la Armada que recorrieron 1.500 kilómetros de navegación, 2 aeronaves navales que emplearon más de 10 horas de vuelo, 8 vehículos institucionales, un robot submarino, 150 personas distribuidas en los 9 días de búsqueda. Más adelante en este comunicado se indica que con esto se da por cerrado el caso y de ahora en adelante, dentro de las nuevas tareas de patrullajes planificados y aleatorios, se prestará especial atención en los sectores involucrados, tanto por tierra, por mar, también como por aire. La Autoridad Marítima lamenta profundamente este accidente y reitera su compromiso a resguardar y salvaguardar las vidas humanas en el mar. Parte de la nueva información que en este sentido emana directamente de la Armada, de la Capitanía de Puerto de Coronel, queda por cerrada el operativo de búsqueda de estos pescadores artesanales lamentablemente desaparecidos a partir de faenas que comenzaban en el sector de Caleta Alto Rey, todo esto en la comuna de San Pedro de la Paz. Estamos viendo de hecho las últimas imágenes de vuelos de dron que se realizaron este fin de semana en el sector costero de Coronel, San Pedro, Talcahuano y así. Lamentamos profundamente esta información. Vamos a ir terminando este avance de noticias con esta información que va a ver usted colgada también en nuestras redes sociales a través del trabajo de nuestro equipo digital. La invitación, como siempre, a retomar contacto informativo a partir de las 20 horas. Y aquí está la información gráfica que estábamos dando cuenta delante con imágenes. Y ahora va la información gráfica. Comenzó el invierno, las noches más largas y más frías en el hemisferio sur y dan cuenta de lo que está haciendo el Hogar de Cristo. Estuvimos con las encargadas nacionales la semana pasada anunciando precisamente estas temáticas. Mire, más de 21.000 personas no solo son un número, son historias de vida que hoy, más allá de las causas de su actual condición, importa apoyarlos en este frío que cala y duele cuando vive en la calle, porque el frío no mata, mata la indiferencia. Parte de lo que está ocurriendo en este sentido en diversos puntos del país con estas noches más largas y el trabajo operativo y social del Hogar de Cristo en terreno. Vamos a revisar también las cuentas sociales que tienen que ver con Valles del Biobío, lo importante de las rutas. Y claro, mire, esta mañana se registró esto y tenía que ver con la persistencia de bancos de neblina en diversos sectores de la ruta 146, disminuyendo la visibilidad de los conductores. Aconsejamos transitar con precaución y respetando la máxima velocidad. Ahí está baja visibilidad por los bancos de neblina. Vamos a tener estas bajas temperaturas para mañana, por sobre todo mañana de la noche debería precipitar. No con la intensidad que hubo hace un tiempo atrás, que tuvimos estos 2 ríos atmosféricos, pero sí va a precipitar, para también tomar en consideración eso cuando se está conduciendo por calles, avenidas y carreteras de la región del Biobío. Volvemos con el matinal, siempre juntos. Lo que nos comenta respecto a la desaparición de los pescadores, este fin de comunicado, y le enviamos un gran abrazo a cada una de esas familias que lamentablemente el día de hoy se marca también un hito dentro de lo que fue esta búsqueda con 192 horas también de un trabajo colaborativo de distintas instituciones y además también esperando que puedan encontrar la paz, y obviamente esto lleva al debate también público de lo que es la seguridad en la pesca artesanal. Sí, hemos tenido bastantes accidentes en los últimos 2-3 meses
que dan cuenta precisamente de pescadores artesanales desaparecidos. Ojalá tengamos una noticia positiva en este sentido en las próximas horas, ahora que está este cierre de los trabajos en este sentido, pero obviamente la precaución y la preocupación de las autoridades navales aún se mantiene necesaria, eso también es importante a remarcar. Así es, esta y otras informaciones que iremos, ¿cierto?, recalcando durante todas nuestras diversas ediciones de TV Noticias. Gracias por todo el trabajo, Willy, que acompaña a tanta gente que necesita, obviamente, informarse. Así que nos vemos más adelante en nuevas ediciones. Chao, que estés bien. Igualmente. Chao. Y bueno, hablábamos en algunas notas también importantes que nos comentan el tema de la actividad física en niños y niñas. Hay muchos chicos que están hoy en vacaciones de invierno, muchas veces las bajas temperaturas hacen que haya menos trabajo físico y que los padres y madres muchas veces no tengan la preocupación necesaria de este desarrollo que es tan importante para el cuerpo, pero también para la mente y para las emociones. Hoy día hablamos de este desarrollo y queremos complementarlo, ¿cierto?, para ir finalizando nuestro programa. Así es, y tenemos dos grandes invitados que nos visitan el día de hoy y que tú nos vas a comentar, Conci, también quienes nos visitan y nos van a explicar la importancia también de la actividad física en niños, niñas y adolescentes y sobre todo los beneficios que tiene para ellos. Así es, Bastián, nuevamente de Arévalo, un gusto que nos puedas acompañar, kinesiólogo, ¿cierto?, que también va situando este tipo, ¿cierto?, de temáticas que sin duda siempre son un aporte. ¿Cómo estás, Bastián? Un gusto que nos acompañes. Muy bien, gracias, un gusto igual estar de nuevo acá. Y también quien se suma a la entrevista es Matías Aguilar, profesor de educación física, que también va a acompañarnos para hablar de lo deportivo, de la actividad física y de qué manera es tan importante para el desarrollo de las infancias. ¿Cómo estás? Bien, bien. Muchas gracias por la invitación. Nahuel, ya son de la casa. Prácticamente, ¿cierto? Sí. Segunda casa ya casi. Prácticamente. Vamos a empezar desde el ámbito más médico también. ¿Por qué hoy en día, en una sociedad que está bastante estresada, donde nuestras actividades diarias hay muchas actividades, son bastante intensas y eso también se refleja en el núcleo familiar? ¿Por qué es tan importante que empecemos desde niños, niñas, también adolescentes, a un poco fomentar la importancia de la actividad física? Mira, principalmente es muy importante primero para que el chico o chica, ¿cierto?, se pueda desarrollar de mejor forma durante su infancia y juventud, ¿ya? De hecho, bueno, la misma OMS recomienda, ¿cierto?, que los niños y niñas, ¿cierto?, incluso adolescentes, entre 7 a 19 años, pueden realizar actividad física como mínimo 60 minutos diarios. Ya, o sea, imagínate, todos los días 60 minutos, ¿cierto?, de actividad física de moderada a vigorosa. ¿Ya? Y en cuanto también al entrenamiento, ¿cierto?, que es lo que igual vamos a hablar un poquito más, se recomienda 3 veces por semana un trabajo de fuerza, ya que también es muy importante en los niños. Actualmente, y también como lo comentaban creo que los colegas anteriores sobre el tema del estrés y el aumento del cortisol, el ejercicio es un muy buen método y una muy buena herramienta para la regulación de este. ¿Ya? Sí, Matías, bueno, nosotros hemos vivido esta experiencia como niños y niñas en algún momento de nuestra vida, donde efectivamente yo creo que nosotros pasábamos más tiempo corriendo haciendo otra cosa, a través de juegos como la matanza, los países, el paquito libre, la tiña, la escondida. Y hoy día vemos cada vez menos la posibilidad de que los niños estén haciendo este tipo de actividades. ¿Cómo ves la diferencia también como profesor de educación física entre un niño que efectivamente se dedica a hacer deporte y a correr al niño que está todo el tiempo o la mayoría del tiempo jugando con los videojuegos, con el celular, con tablets? ¿Cómo se ve esa diferencia también por parte tuya también como experto en la materia? Claro, en primer lugar hay que diferenciar siempre los conceptos de actividad física, ejercicio físico y después los deportes en sí mismos. La actividad física la podemos llevar a plano en cualquier forma, cualquier contexto que no esté dirigido, no esté tan regido en sí mismo. El ejercicio ya necesita ser planificado, entonces necesitamos más tiempo de inversión en eso. Y después cuando pasamos nosotros a los deportes, como muestra la imagen también, ya son ejecuciones a través de normas, tiempo y de las diferentes expresiones que nosotros queramos buscar. En sí es una problemática ya tanto a nivel país, que nosotros obviamente como área del deporte también tenemos que resolverlo, como área de la actividad física en sí mismo. Y es asumir igual que a veces las instituciones son responsables de cierta medida en ese sentido. Hay que reconocer igual que los núcleos de donde nosotros podemos trabajar y sacar las ideas principales siempre tienen que estar funcionando de buena manera. Si nosotros lo llevamos 20 años atrás, que también pasa con la generación de Bastián, la de ustedes, la mía, era innegable que nosotros pasábamos mucho más tiempo en la calle. Podíamos estar jugando más tiempo,
teníamos más tiempo de socialización igual, que es un factor muy importante y que de hecho es uno de los principios de entrenamiento de la etapa infantil. ¿Ya? Hay que diferenciar igual que nosotros tenemos, cuando queremos trabajar el entrenamiento en sí mismo, el entrenamiento con una persona adulta o una persona menor, y el principio de socialización es fundamental. Entonces, en ese sentido, abarcar contexto y abarcar que los elementos propios de desarrollo estén, y eso es obviamente una problemática a nivel país que debe resolverse sí o sí. De hecho, lo comentamos, la Conce hizo como un resumen de todos los juegos que nosotros teníamos en nuestra época. La de ustedes también. El bate me faltó ahí. En ese contexto también, ¿cómo están cambiando, por ejemplo, los programas de formación desde la educación básica hasta...? Porque yo recuerdo que antes teníamos como 2 horas de... 2 horas eran, ¿cierto? Claro, aproximadamente. claro, sí. Hoy, ¿sí continúa las 2 horas o no? Sí, eso hay que diferenciarlo un poquito porque también está la parte de las horas pedagógicas, claro, ya con la hora obviamente con la que son extra programática. exacto, las prácticas en sí mismo. Creo que ahí está igual un tema a nivel país, que tenemos la misma parrilla de bases curriculares de hace 20, 30 años atrás. Entonces, exigimos un cambio en ese sentido, que el enfoque sea obviamente integral, que no entendamos solamente por deporte, que no lo entendamos conceptos derivados solamente de actividad física y solamente de entrenamiento. La idea es que siempre nosotros hagamos, sobre todo en la primera infancia, que es fundamental, que el núcleo principal siempre va a ser la familia. De hecho, hay autores que establecen que desde los 0 a los 4 años la mayor cantidad de estímulos posibles tiene que ser desde el núcleo familiar en sí mismo. Claro, Bastián, y aquí me tomo de lo fundamental. Y lo que hablábamos también en las distintas notas de tenis, de gimnasia artística propiamente tal. Aquí es un compromiso que parte por los papás y mamás cuando los niños son muy pequeños, ¿no? ¿Qué tan importante es esa motivación que estamos hoy día planteando para que, obviamente, los papás y mamás que hoy día nos están viendo realmente les haga ese clic de decir, todos esos primeros 4 o 5 años son claves para el desarrollo de nuestros hijos e hijas? Exacto. Tal como tú dices, es clave y es muy fundamental, ¿cierto?, que los chicos tengan un estímulo constante en cuanto a la realización de actividades físicas e incluso integrar algunos quizás ejercicios, ¿ya? Siempre y cuando el chico como que pueda seguir una indicación correcta, ¿ya? Pero desde los primeros, incluso desde el nacimiento hasta los 4 o 5 años, la estimulación temprana es muy fundamental, ¿ya? Justamente para su desarrollo cognitivo, con su desarrollo motor, para que tenga mayor densidad ósea, cierto, mineral, para que tenga incluso mayor control de sus movimientos, ¿ya? Entonces, todo parte desde la casa. Si los padres en este caso encontramos que, por ejemplo, y he visto casos muy similares, en donde el chico muestre mucha actividad o cuando son un poco hiperactivos, tendemos a que se calmen, ¿cierto? Como, chuta, ya, pasémosle el celular, ¿cierto? Para que no sea tan irritante y nosotros podamos hacer nuestras cosas. ¿Ya? Eso igual un poco juega en contra en cuanto al desarrollo del niño, porque se va a acostumbrar a que si se muestra hiperactivo, tiene que usar el celular. En cambio, podría utilizarse quizá esa hiperactividad en algo, ¿cierto? En alguna actividad extraprogramática en el colegio, en algún deporte, en alguna otra actividad que el niño le guste o que el papá igual vea que le guste y fomente la actividad física, ¿cierto? Pero claro, es muy importante, ¿cierto?, que desde el núcleo se empiece desde temprana edad, ¿cierto?, la actividad física en sí. De hecho, Matías, nosotros en nuestro país tenemos una de las tasas más altas de obesidad en América Latina. Tenemos también una cifra bastante alarmante en temas de depresión, sobre todo en temas de salud mental, y el deporte juega una pieza clave. Lo hablábamos con el doctor anteriormente respecto del cortisol también, que genera obviamente ciertos desequilibrios en nuestro organismo. ¿Cómo se aborda esto desde la educación? Porque ahí es donde yo me quiero detener también. Decimos que tenemos programas o mallas curriculares de hace 20 años, o sea, no se modifica. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué se tiene que impulsar desde la política pública? Desde la política pública lo fundamental es entender los contextos, que somos sociedades de cambio. No podemos comprender tampoco que lo que pasaba hace 20 años atrás, lo mismo de ahora. Ya la concentración de la sociedad en sí mismo, también las ciudades, la demografía va cambiando. Entonces nosotros tenemos que asegurar que los chicos tengan espacio, es lo primero, que tengamos la capacidad de tener personas preparadas para afrontar el trabajo con los chicos, y en ese mismo punto nosotros asumir que no podemos ser una ciudad en concreto o de concreto por sí misma, sino que tenemos que asegurar que los chicos tengan y se habitúen con espacios de áreas verdes, se habitúen a que cada 3 cuadras haya una multicancha, que tengamos espacio y tiempo
entendámoslo también el tiempo de ocio como tiempo fundamental para el desarrollo cognitivo de obviamente, de la persona que es responsable de tener en su tutoría al niño, y que el niño obviamente entienda los beneficios, obviamente, con cada etapa de desarrollo, para así después ser una persona integral. Y dentro de todo esto, nosotros decir, hicimos bien el trabajo desde los 0 hasta los 18 años para que después el chico pueda tomar su decisión y decir, el deporte, la actividad física y el ejercicio es parte de mi día a día y yo lo puedo llevar a cabo sin ningún problema. Tiempo, movimiento y calidad también de poder dedicar horas a que los niños puedan vivir esta experiencia deportiva, que sin duda no solamente lo ayuda al músculo a estar bien físicamente, sino que aquí también hablamos de la salud mental, cómo los niños también van incorporando, ¿cierto?, esta forma de poder trabajar sus vidas en base a estas experiencias, que lo que más hace es motivarlos, hacerlos felices. El trabajo en equipo, son tantas cosas atractivas y positivas que genera el deporte, que tenemos que verlo también como una forma de poder entregarle la calidad mental y espiritual a los mismos niños, ¿no? No solamente a través de los músculos y de que van a estar bien físicamente, sino que es una integración de cosas que lo va a hacer mucho más feliz al niño, ¿no? Exacto. Claro, tal como tú dices, incluso quería agregar un poco también con respecto a la pregunta acá. El ejercicio y la actividad física en sí, llevándolo a niños o a la obesidad infantil, cierto que es un tema muy importante a resolver como país y a nivel mundial también. El ejercicio en sí genera, cierto, una mayor secreción de una proteína que es la adiponectina, cierto. La adiponectina se secreta gracias a los tejidos adiposos, ¿ya? Y esta es súper importante en temas de regulación del metabolismo basal, cierto, y en la o mejora la sensibilidad a la insulina. Ya por lo general igual las personas con obesidad, ¿cierto?, dependiendo del factor, ¿cierto?, que influye en este diagnóstico, tiende a correr más riesgo de enfermedades cardiovasculares. ¿Ya? Entonces, y más en temprana edad. Ahora, llevándolo al tema de salud mental, para el chico es muy importante, ¿cierto?, por lo que decía Matías, la sociabilización, que interactúe con el ambiente y que pueda adaptarse a distintos ambientes, ¿cierto? Que no sea como asociado a una tarea en específico que es solo moverse, sino que moverse en función de, ¿ya? Que ese movimiento siempre tenga un objetivo. A temprana edad quizás el objetivo sea más lúdico, más de juego, cosa de que genere adherencia, ¿cierto?, al movimiento, y esto después vaya formando un hábito a largo plazo, que es lo que deberíamos hacer todos en realidad, ¿ya? Desde temprana edad. Y claro, pues eso va a beneficiar mucho en cuanto a su salud mental, porque se va a sentir quizás mejor, ¿cierto? Va a estar quizás más integrado con sus compañeros que pueden, no sé, desplazarse de mejor forma, jugar más, ¿cierto? O resistir más. Incluso puede tener mejor interacción con su misma familia, y etcétera, ¿ya? Es muy saludable, ¿cierto?, para los niños en general. Y acá estamos viendo imágenes que nos hacen enternecer como de los... ¿Qué edad los eres buena para identificar? 3, 4 años, yo 3, creo, ¿no? 4 años, ¿cierto? Haciendo deporte. Sí. Ahí los futuros futbolistas. Tú hablabas de la importancia también de la disciplina y de todo lo que conlleva el deporte. En los colegios también, ¿cómo se están trabajando esta nueva disciplina o estas nuevas metodologías también? La oferta de la accesibilidad al menos la tenemos a nivel país. Yo creo que es una de las formas resolutivas que da más, se ha hecho más hincapié en los últimos años. De hecho, yo también soy profesor y entrenador de una academia de fútbol. ¿Ay, de cuál? De Fútbol Fest. Aprovecho también de saludar a los chicos de la academia. Y obviamente a través de esta oferta y demanda nosotros tenemos a nivel de, como les decía, de accesibilidad, no hay peros. Lo que sí, lo que va de la mano con las mallas curriculares es el tema igual a nivel de infraestructura. Nosotros a veces tenemos, donde la diferenciación es por estrato socioeconómico, igual se hace mucho de diferencia a nivel país. Entonces es un tema que nosotros podemos minimizar, entendiendo que es una inversión a futuro. No es un tema que debemos tomarlo como tema tabú. Asumir la responsabilidad, como les decía, que si nos preocupamos de un factor tan fundamental como es la educación, y que la educación se tiene que ver vista desde lo que es la alfabetización en los distintos subsectores esenciales, y aún así con la participación de nivel deportivo y de actividad física, nosotros podemos trabajar de mejor manera.
Así es. Y para darse esa oportunidad también de poder entregarle a los padres y madres estas recomendaciones que van a sin duda cambiar las vidas de los niños y niñas para bien en todo su desarrollo. No solamente en el presente, sino que como tú bien dices, esto es como bien se dice el cheque a fecha, que hace comprender que los niños después van a sentir esa necesidad de involucrarse con los deportes. Así que vamos a repasar también las redes sociales para que todos los que nos están viendo hoy día tengan esta opción y esta posibilidad de conocer lugares que están justamente pensados en estos entrenamientos integrales, no solamente para niños y niñas, sino que clases grupales, distintas generaciones que también pueden formar parte de esta salud integrada, Pam. Así es, para que tú desde ya visites sus redes sociales, seas parte de su comunidad y también pongas tu salud en movimiento, Nahuet Salud en Movimiento, siempre junto a nosotros, donde tú vas a poder encontrar todas sus publicaciones, reels, actividades y además los diversos servicios que ofrecen, todos sus horarios y por supuesto, además, todas las entrevistas que han tenido junto a TVU en este camino, que nosotros ya somos partners, ¿cierto? Sí, vengan para acá, chiquillos, Salud en Movimiento, a vernos lo quiero ver. Así es, con movimiento y con esta posibilidad obviamente de ir reconociendo conversaciones que puedan enriquecer el día a día de todas estas personas que nos acompañan, muchos de vacaciones también, niños y niñas, así que la invitación es, hoy día no está lloviendo, a correr, a pasarlo bien, tenemos espacios muy amplios para que la gente pueda venir a hacer deporte en familia también, pasear a las mascotas, Parque Ecuador, ¿cierto? Desembocadora y otros lugares que también hacen que tengamos como objetivo el hacer actividad física. Hoy la conversación estuvo centrada en la salud, porque queremos que usted se cuide para que siga cumpliendo sus metas y sus sueños, pero mañana también tenemos un programa lleno de emprendedores y emprendedoras locales de la región del Biobío para que se quede obviamente junto a nuestro matinal, porque ya somos más de 100.000 seguidores también a nuestra cuenta de Instagram. Así es, gracias por acompañarnos y de esta manera comenzamos a despedirnos. Muchas gracias por la sintonía. Nos vemos mañana entonces y en toda la programación como el canal de televisión de la Universidad de Concepción. Chao. ¿Te puedes despedir, chiquillo?